Vamos a empezar ya esta segunda sesión que tenemos en esta mañana, que la estamos dedicando al encuentro de acompañamiento, de dirección espiritual. La primera charla nos hablaba don Manuel Vargas Cano sobre los contenidos a tener en cuenta, y ahora don Félix del Valle Carrasquilla nos va a hablar sobre pues, las enfermedades en la vida espiritual. A don Félix, pues todos ya le conocemos sobradamente, él es de Toledo, se ordenó en el año 1987 y ha dedicado pues toda su vida sacerdotal pues al estudio de los distintos temas, tanto de teología como dirección espiritual y psicología. Y además, pues tiene una trayectoria muy rica en cuanto a profesor de teología y de una manera muy especial también a la dirección espiritual en distintos seminarios y también en distintos grupos, tanto de sacerdotes como laicos, etc. Entonces, para nosotros pues es un honor poder contar contigo en esta escuela de acompañamiento y dirección espiritual. Y sin más, pues ya tienes tú la palabra, dedicaremos un tiempo a lo que tú nos propongas y luego después, al final, pues unos breves minutos por si algunos de los participantes en la escuela pues tuviese alguna pregunta que hacerte. Muy bien, pues lo primero, te agradezco mucho la presentación, Álvaro. Así da gusto, claro, con ser presentado por los amigos, pues uno va con ventaja. Y lo segundo, pues bueno, vamos a rezar, nos ponemos explícitamente bajo la intercesión de la Virgen María y le pedimos a ella que avive nuestra fe y nos conceda recibir la luz que su Hijo Jesucristo quiera concedernos pues en este encuentro fraterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El título del tema es las crisis y enfermedades en la vida espiritual. Y claro, igual que si lo refiriéramos a otro tema, las enfermedades en la vida psicológica o las enfermedades en la vida física, la enfermedad se entiende en comparación con la salud. Y las enfermedades y lo mismo las crisis en la vida espiritual, pues se comprenden entendiendo primero qué es la vida espiritual, porque lo que enferma es la vida espiritual. Brevemente, la vida espiritual es la vida movida, alentada por el Espíritu Santo, por eso la llamamos vida espiritual. Por lo tanto, es una enfermedad en la vida espiritual todo lo que dificulta o impide la recepción de la acción del Espíritu Santo. Eso quiere decir que, por ejemplo, una enfermedad psicológica de suyo no es una enfermedad en la vida espiritual, depende de cómo la tome el sujeto. Igual que una enfermedad física, corporal, o un contratiempo, o una injusticia, pues no es ningún impedimento ni ningún obstáculo a la acción del Espíritu Santo, depende. Lo que quiero decir con esto es que por enfermedades de la vida espiritual tenemos que entender entonces algo que tiene relación con la libertad del sujeto, con la responsabilidad del sujeto. Una enfermedad psicológica de suyo, pues bueno, no tiene por qué ser algo responsable. Lo que sí tiene que ver con la enfermedad espiritual, con la salud en la enfermedad espiritual, son las actitudes que uno tenga ante su propia enfermedad psicológica, por ejemplo. En este sentido, por ejemplo, cuando el padre Mendizábal en el libro sobre la dirección espiritual habla de las enfermedades del espíritu, dice relación a los escrúpulos, por ejemplo. Bueno, podríamos distinguir dos tipos de escrúpulos o dos niveles en los escrúpulos.
puede haber unos escrúpulos puramente patológicos, enfermizos, y eso no sería ningún impedimento para la vida espiritual. Tenemos, por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio, padeció durante años graves escrúpulos psicológicos y eso no le impidió dejarse santificar por el Espíritu Santo. Bueno, pues dicho esto, un poquito a modo de preámbulo general, ¿qué es lo que dificulta o impide la acción del Espíritu Santo, la acción santificadora del Espíritu Santo? Y entonces, ¿qué es lo que se puede calificar de enfermedad de la vida espiritual? Y como consecuencia de eso hablaré también un poquito de lo que podríamos considerar crisis en la vida espiritual, que no necesariamente es una enfermedad. Yo diría lo primero que las enfermedades, es decir, los obstáculos a la acción del Espíritu Santo tendrían que ver primero como con dos grandes focos, dos grandes fuentes. La primera que tiene que ver con la fe, debilidades, deficiencias en la fe, en la vida de fe, y segundo, el orgullo, que no deja de tener relación una cosa con la otra, todo lo que tiene que ver con el orgullo como la gran enfermedad de la vida espiritual. Entonces, un primer elemento, deficiencias en la fe; segundo elemento, fortaleza, justo lo contrario del orgullo. Con respecto a lo primero, las deficiencias en la fe, bueno, creo que hay una primera posibilidad de descuido de la fe, que es darla por supuesta y convertir la vida espiritual, ir a las consecuencias de la vida espiritual prescindiendo de la raíz. Un árbol enferma cuando dejamos de cuidar su raíz, cuando dejamos de atender y regar su raíz. Puede enfermar luego por otras razones, aún cuidando la raíz, pero lo primero, la primera posibilidad, la primera causa de enfermedad de una planta es que dejemos de regarla. Pues en la vida espiritual sucede lo mismo. La raíz es la fe es la raíz y la fuente de la vida espiritual, y es precisamente lo que menos hay que dar por supuesto. Porque no basta con tener fe, sino que es necesario vivir de la fe. Así nos lo dice la palabra de Dios. San Pablo no dice que el justo tiene fe, sino que el justo vive de su fe o vive por su fe. Y una cosa es tener inteligencia, ser inteligente como capacidad, y otra cosa es actuar inteligentemente, dejar que la inteligencia que uno tiene oriente su vida, ilumine sus decisiones, y bueno, pues eso ya entramos en otro plano. No basta con tener fe, sino que es necesario vivir de la fe. Y en segundo lugar, la fe no se tiene de una vez por todas, sino que la fe en realidad se recibe. Somos tenidos por la fe y debemos entonces cuidar, alimentar, dejarle al Espíritu Santo avivar y vigorizar, yo diría, continuamente nuestra fe. Cuando dejamos de partir de la raíz y vamos a las consecuencias, convertimos fácilmente la vida espiritual, y sería la primera enfermedad que brota de aquí, en una especie de moralismo voluntarista. Nos hacemos una serie de propósitos que nos parece que brotan de la fe y ya nos disponemos nosotros, hacemos todo lo posible por realizarlos. En este sentido, no es que no haya que proponerse nada, pero los propósitos, la palabra proponerse, la palabra propósito, no dice tanto relación a la voluntad, lo que yo me esfuerzo por hacer, sino lo que yo me pongo delante. Eso es lo que significa proponer. Y proponer quiere decir poner ante la mirada de fe. Por ejemplo, la oración. Podemos hacer de la vida de oración un propósito, en este sentido voluntarista. Yo me propongo, hago el propósito de rezar un cierto tiempo al día y me esfuerzo por cumplir ese propósito. O yo puedo proponerme la oración como una llamada que Jesucristo me hace, como un don que Él me concede, como un bien que Él quiere comunicarme,
como un don que tengo que recibir, que yo no sé exactamente realizar, ni porque ya dice San Pablo que nosotros no sabemos orar como conviene, que por eso el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza y ora en nosotros. Lo primero es el propósito en cuanto partiendo de la fe. Un sacerdote pues tiene que predicar y nos proponemos hacerlo bien, pero el propósito, el primer propósito es ponernos ante la mirada de fe el don, el misterio de la predicación como un encargo de Jesucristo, como un hablar en su nombre, como un ser movidos por su espíritu. Cuando dejamos eso a un lado o lo damos por supuesto y hacemos de la actividad cristiana un propósito ya partiendo de nosotros, en vez de partir de la fe, pues entonces estaríamos en el fondo cayendo en una enfermedad de la vida espiritual. Porque no se trata de hacer cosas por Jesucristo, de que yo hago cosas por Él, sino de que Él vive en mí y Él es el sujeto principal de mi vida y de mis acciones. En vez de partir de nosotros hacia Cristo, la verdadera vida espiritual parte de Jesucristo en nosotros. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, que dice San Pablo. No es que yo me propongo hacer cosas por Cristo, sino que le pregunto a Él qué quiere hacer conmigo, en mí. Dice Jesucristo que como Él vive por el Padre, del mismo modo el que le come vivirá por Él. Como yo vivo por el Padre, del mismo modo el que me come vivirá por mí. Y las obras que yo realizo, dice Él, yo no las realizo por mi cuenta. El Padre que vive en mí, Él mismo realiza las obras. Bueno, pues esto es lo primero en la vida espiritual. La primera enfermedad de la vida espiritual, por falta de fe, es partir de nosotros, en vez de partir de Cristo en nosotros. Pero como puede suceder fácilmente con todas las enfermedades de la vida espiritual, en la dirección espiritual, el director espiritual puede estar contagiando estas enfermedades sin darse cuenta. Como podemos contagiar una enfermedad física, como podemos contagiar el virus del COVID-19 si lo tenemos, pues en la dirección espiritual contagiamos, transmitimos nuestras propias enfermedades espirituales y la primera puede ser esta. Si el director espiritual plantea la dirección espiritual desde sí mismo, a ver qué puedo yo hacer a esta persona, a ver qué me dice mi experiencia o qué me dicen mis conocimientos para poder iluminar a esta persona, en vez de pedirle a Jesucristo que nos ilumine, porque Él es el sujeto, que Él me mueva interiormente, que yo acierte, movido por Él, para ayudar a esta persona en su nombre y como sacerdote en su persona. Si en vez de partir de Jesucristo hacemos partir la dirección espiritual de nosotros, como si fuéramos nosotros los sujetos primeros o últimos, pues estaríamos contagiando esta enfermedad espiritual por falta de fe. Una segunda enfermedad espiritual que brota o que tiene que ver de la falta de fe es pues el recorte de la fe, la disminución de la fe, en un doble sentido. O bien porque hacemos un reduccionismo de la vida espiritual, quedándonos solamente con algunos de los elementos de la vida espiritual, dejando a un lado u omitiendo otros, y eso en definitiva es falta de fe. Pues por ir a un ejemplo más extremo, pues habrá a quienes la vida espiritual les parezca que es exclusivamente lo que tiene que ver con la vida de oración y a otros la vida espiritual les parecerá que consiste en lo que tiene que ver exclusivamente con la caridad fraterna. Unos dirán menos oración y más entrega y otros dirán la oración es la fuente de todo y entonces si yo cuido la oración, pues antes o después irá saliendo todo. En cierto sentido es así, pero la exclusión, el entender la vida espiritual de manera reduccionista, excluyente, quedándonos solo con algunos aspectos de la fe, de la vida espiritual, pues significaría una fe pequeña, una fe miope en el fondo. Y un segundo reduccionismo de la vida espiritual, que tendría que ver también con la fe miope, la fe reducida de poco alcance, pues sería la incapacidad
o la dificultad para recibir todo de las manos amorosas de Cristo. Y todo es todo. La Constitución Lumen Gentium, en el capítulo 5, cuando habla de la llamada universal a la santidad, al final del número 41 dice esto: los cristianos se santificarán más cada día si lo reciben todo con fe de la mano amorosa del Padre Celestial. La mirada de fe nos capacita para recibirlo todo de la mano del Padre Celestial, y todo esto, la oración que hacemos, la Eucaristía que celebramos, las correcciones que nos hacen, los mandatos del superior, las circunstancias favorables o desfavorables, hablando así desde nosotros, porque no se cae un pájaro del cielo ni se cae un cabello de la cabeza sin que lo disponga el Padre Celestial. Santa Catalina de Siena repite en el diálogo que el que tiene fe no se queda en las causas segundas, sino que tiene la capacidad de reconocer detrás de las causas segundas a la causa primera. El que tiene poca fe se queda en los hombres, pues que me quieren o no me quieren, me tratan justa o injustamente, me ensalzan o me humillan. El que tiene fe reconoce, es capaz de ver más allá de las causas segundas y recibirlo todo, además para su bien, de la causa primera, porque Dios hace coincidir todas las cosas para bien de los que aman. Es decir, las enfermedades o el primer tipo de enfermedades de la vida espiritual tiene que ver con la fe, que nos hace partir de nosotros y no partir de Cristo viviendo en nosotros, de una fe que reduce su mirada y se queda solo con algunos aspectos, aún buenos, de la vida espiritual, pues sería algo así como si un médico que se quedara solamente para ayudar a una persona, pues intentando beneficiar solamente a algunos de los órganos de esta persona, perdiendo de vista el conjunto. Y otro tipo de enfermedades por falta de fe tendría que ver con esta dificultad o incapacidad de recibirlo todo de la mano amorosa del Padre Celestial. Otro tipo de enfermedades espirituales tiene que ver, decía, con el orgullo, pero el orgullo en el sentido último, en el sentido del que no quiere someterse a Dios, como los ángeles caídos, pues difícilmente nos lo encontraremos. Nos podemos encontrar con personas, empezando por nosotros mismos, más o menos orgullosos, pero no se tratará, pienso, normalmente de este orgullo en el sentido estricto, puro, sino de manifestaciones del orgullo. Y las manifestaciones del orgullo pues tienen que ver con la complacencia en nosotros mismos, el apego, la búsqueda del éxito, de la estima ajena o la comparación con los demás. Pero como de estas manifestaciones del orgullo quería detenerme englobándolas en otro campo un poquito más general, pues pasamos de ellas. Primer tipo de enfermedades, por falta de fe. Segundo tipo de enfermedades vinculadas al orgullo. Tercer tipo de enfermedades espirituales. Pues los grandes maestros de todos los tiempos, pienso, de la vida espiritual, hablan cada uno a su manera de ciertas, podemos llamarlos parásitos de la vida espiritual. O bien parásitos en cuanto que nos roban, nos quitan, nos chupan la vida espiritual, o, utilizando otra imagen, sobre todo los monjes y los padres del desierto o San Juan de la Cruz, agujeros por los que se nos escapa la vida espiritual. Y además dicen los maestros de la vida espiritual que estos agujeros o estos parásitos de la vida espiritual tienden a pasarnos desapercibidos, tienden a camuflarse. Por lo tanto, hay otro tipo de enfermedades de la vida espiritual que tendrían que ver con estos parásitos ocultos, escondidos, a los que nos hacemos ciegos, incluso podemos decir a los que nos hacemos inconscientes. A propósito de los reduccionismos de la vida espiritual que decía antes, por ejemplo, el padre Cencini, en este libro, El árbol de la vida, que es el
el segundo libro de una trilogía que él dedica a la formación permanente. En este libro, hablando de los modelos que todos tenemos de la vida espiritual, muchas veces implícitos, sin hacerlos explícitos, habla de los posibles reduccionismos de la vida espiritual. Los enumero simplemente sin comentarlos. Espiritualismo, voluntarismo, pietismo, liturgismo, intelectualismo, psicologismo, experiencialismo, subjetivismo. Bueno, pues son posibles enfermedades de reduccionismo de la vida espiritual por falta de fe. Los trata el padre Cencini, el árbol de la vida, hacia un modelo de formación inicial y permanente. El primer libro de esta especie de trilogía se titula La formación permanente. Él dice que, según lo fue escribiendo, vio que se le iba a quedar corto y que había que completarlo, entonces escribió el segundo, El árbol de la vida, y le pasó lo mismo con el segundo y vio que había que completarlo y escribió el tercero, La verdad de la vida. Formación permanente, El árbol de la vida y La verdad de la vida. Pasamos a estos parásitos inconscientes. Si lo enfocamos desde el punto de vista de los padres del desierto, hay un libro en el que, para mi gusto, está muy bien tratado, que de un sacerdote, me parece que es de la diócesis de Getafe, José Antonio Rivas Rebaque, Terapia de las enfermedades espirituales en los padres de la Iglesia, en la editorial San Pablo. Yo lo tengo en formato digital, así que no enseño la portada. Terapia de las enfermedades espirituales en los padres de la Iglesia. Pero los monjes del desierto, los padres de la Iglesia, ponían esta imagen a propósito de la vida espiritual. Decían que se parece a un hombre que va a coger harina al molino y lleva su saco y lo entrega al molinero. Y el molinero le llena el saco de harina y este hombre anuda su saco y se lo echa, se lo carga a la espalda y regresa a su casa. Pero este saco tiene agujeros, está lleno de agujeros. Él no los ve porque se ha puesto el saco a la espalda y cuando llega a su casa abre el saco de harina y lo encuentra vacío o semivacío. Y se puede pasar la vida yendo a llenar el saco al molino, echándoselo a la espalda y volviéndoselo a encontrar vacío en su casa. ¿Por qué? Dicen los padres del desierto. Porque la vida espiritual puede tener una serie de agujeros ocultos a nosotros mismos, no los vemos, nos hacemos ciegos a ellos, por los que se nos va escapando la salud, el vigor espiritual. En la perspectiva de San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz habla de los apetitos desordenados, los apegos, sería otro enfoque de la misma realidad. San Juan de la Cruz dice que los apegos son como sanguijuelas que van chupando la vida y van restándonos salud. O, en una imagen parecida a la de los padres del desierto, San Juan de la Cruz compara la vida espiritual a una tubería por la cual por debajo va entrando agua y este agua va subiendo de nivel, pero si esta tubería tiene agujeros, dice San Juan de la Cruz, el agua se escapa por estos agujeros y no sube el nivel del agua, no va tomando altura porque el agua va escapándose por los agujeros. Y dice San Juan de la Cruz que esto sucede en la vida espiritual. Y puede suceder que una vida más o menos sincera de oración, de sacramentos, de cuidado explícito de lo positivo de la vida espiritual, no crezca suficientemente, no se desarrolle suficientemente, se quede estancada porque está llena de apegos. Y otra tercera manera de enfocarlo sería la perspectiva ignaciana, cuando San Ignacio de Loyola distingue entre el bien real y el bien aparente. El profesor, yo lo tuve como profesor, Luis María García Domínguez, padre jesuita,
tiene estas dos publicaciones, al menos, sobre este enfoque de la vida espiritual, de estas debilidades en la vida espiritual que tienen que ver con los autoengaños, de los que habla San Ignacio, que en la confusión del bien real y del bien aparente. La primera se titula Afectos en desorden, los varios autoengaños en la virtud. Los autoengaños en la vida espiritual, esta confusión del bien real y del bien aparente, y el segundo, las afecciones desordenadas, influjo del inconsciente en la vida espiritual, porque estos apetitos desordenados tienden a... San Juan de la Cruz dice que nos hacemos ciegos a ellos y ellos nos ciegan a nosotros. Bueno, ¿en qué consistiría cada una de estas tres perspectivas de enfocar estas enfermedades de la vida espiritual? Bueno, las tres van al mismo diagnóstico, pero bueno, con tratamientos complementarios y con instrumentos complementarios. Pero en el fondo, como digo, van a lo mismo. Los autoengaños en la vida espiritual, pues dice San Ignacio de Loyola, que muchas veces podemos aparentemente buscar un bien, pero realmente estamos buscando otro. Nosotros nos decimos a nosotros mismos y a los demás que estamos haciendo algo por un bien, pero sin embargo, realmente en el fondo de nuestra conciencia, y muchas veces sin reconocerlo, lo estamos haciendo por otra razón. La coincidencia con las palabras de Jesucristo en el Evangelio es total. Tú cuando ores no lo hagas para ser visto por la gente. Tú cuando des limosna no lo hagas para que te vea la gente. Tú cuando ayunes no lo hagas para ser visto por la gente. Aparentemente una persona puede ayunar o puede dar limosna o puede orar por caridad, pero a lo mejor realmente lo está haciendo para ser visto o por la razón que sea. Bueno, pues San Ignacio de Loyola dice que en esta confusión entre bien real o este autoengaño entre el bien real y el bien aparente, nos creemos que estamos haciendo algo por una razón y en realidad lo estamos haciendo por otra. Y esto detiene la vida espiritual, porque además ya lo dice bien claro nuestro Señor Jesucristo. Una oración hecha para ser vistos por la gente, dice él, os digo que ya han recibido su paga. No sirve para crecer en gracia, en virtud, en vida espiritual. Cosas buenas hechas por motivaciones inconscientes no tan buenas, pues no sirven para aumentar la vida espiritual. Y podemos pasarnos la vida haciendo cosas buenas, pero la clave es por qué las hacemos. ¿Cuál es la razón, la motivación, el bien real que buscamos? No el bien aparente, sino el bien real. En la perspectiva de los padres del desierto, pues ellos hablan de estos agujeros que ellos identifican con los malos pensamientos o las pasiones, que no se identifican exclusivamente con las pasiones en el sentido de la lujuria o de la ira, sino que ellos llaman pasiones o malos pensamientos al conjunto de los deseos, de las inclinaciones, que además, dicen ellos, podemos ocultarnos a nosotros mismos. El deseo de quedar bien, el deseo de que se cumpla nuestra voluntad, el deseo de tener éxito, el deseo de ser estimados, el miedo a quedar mal, el deseo de no perder la estima del superior, el deseo de seguridad. Ese mundo de los deseos condicionan nuestra vida espiritual tanto más cuanto más inconscientes son. Y en la perspectiva de San Juan de la Cruz, pues él habla de cómo los apetitos desordenados causan estos dos tipos de daños en la vida espiritual. Dice el primero, un daño privativo. Nos privan de recibir la gracia de Dios, nos impiden recibir la acción poderosa del Espíritu Santo. Y segundo, dice él, 5 daños positivos. Nos entibian, nos cansan, nos ciegan, nos ensucian y nos van quitando fuerzas. Pero sea como sea, cualquiera de estas perspectivas, lo que me quería detener un poquito es que este mundo de los apetitos desordenados, los deseos,
los agujeros de la vida espiritual tienden a hacerse inconscientes. Podemos tener una gran tendencia a quedar bien y no ser conscientes de ella, o incluso justificárnosla, buscar falsas razones para justificarnos el empeño que ponemos en quedar bien. Entonces, la salud de la vida espiritual tiene que ver con el desenmascarar estos apetitos desordenados, estos apegos, estas tendencias inconscientes y permitirle al Espíritu Santo poderlas curar. Porque lo normal es que haya una mezcla de buenas intenciones conscientes y de no tan buenas intenciones inconscientes. Esto se podría concretar en otro tipo de enfermedades de la vida espiritual, o se podría llamar de otra manera, o se podría concretar de otro modo las enfermedades de la vida espiritual que tienen que ver con esto. La psicología espiritual habla de inconsistencias y a mí me parece un término muy expresivo, muy significativo, y creo que la psicología espiritual ofrece luces, instrumentos para atender a las inconsistencias en la vida espiritual, que son enfermedades más bien ocultas, latentes, que luego fácilmente son las que desencadenan las crisis, lo que luego terminamos llamando crisis en la vida espiritual. Yo creo que en la mayoría de sus casos tienen como raíz lo que la psicología espiritual llama inconsistencias. ¿Qué es una inconsistencia? Bueno, pues ¿qué sugiere la imagen? Pues la imagen sugiere que una mesa sobre la que yo tengo ahora el ordenador, por ejemplo, aparentemente puede ser una mesa sólida, puede ser una mesa bien construida, proporcionada, con un tablero fuerte, pero si esta mesa tiene un fallo, una debilidad oculta, tiene pues un poquito de carcoma en una pata o tiene una grieta que no hemos detectado en una juntura, cuando a esta mesa la carguemos de peso, se va a romper por ese lugar. Las inconsistencias son zonas débiles de la personalidad, de la vida espiritual, pero también del conjunto de la persona, que no se han detectado porque aparentemente la persona es sólida, tiene vida espiritual, pero que van a ser la causa de que cuando sobrevenga una dificultad o una contrariedad suficientemente fuerte, la persona va a romperse, va a hacer crisis por esa zona débil, por la inconsistencia. Igual que le pedimos a un ingeniero técnico que no se deje llevar por las apariencias al analizar una estructura, las vigas de un edificio, sino que tiene que verificar y tiene que ver si las junturas están sólidas, si las vigas tienen alguna zona débil, para luego poder cargar sobre ellas el edificio, pues también en la vida espiritual. Y yo creo que en la formación inicial, pero vamos, esto es extensible al conjunto de la vida, es necesario atender a este mundo de las inconsistencias. ¿En qué consisten las inconsistencias? Bueno, pues si utilizamos el lenguaje de la psicología espiritual, las inconsistencias consisten en que una o varias necesidades afectivas inconscientes dificultan o impiden vivir una virtud consciente. Si no, de plano, la están como minando, carcomiendo inconscientemente o invisiblemente, de hecho que cuando sobrevenga una dificultad, la vida personal se vendrá abajo por esa zona. ¿Qué son las necesidades afectivas? Bueno, pues son las tendencias, las necesidades que las personas humanas tenemos, porque Dios nos ha hecho así, pero que podemos ir haciéndonos dependientes de ellas y podemos ir polarizando en torno a ellas nuestra vida. Por ejemplo,
y en este sentido es asimilable a los apetitos desordenados o los apegos de San Juan de la Cruz, o a esta confusión entre bien real y bien aparente, a estos autoengaños de la vida espiritual en la perspectiva más ignaciana. Todas las personas humanas tenemos una necesidad de seguridad. Ninguna persona, Dios nos ha hecho así, ninguna persona humana podemos estar en la pura inseguridad absoluta, pero esta necesidad de seguridad podemos vivirla de maneras distintas, podemos vivirla bien o mal. Primero, podemos buscar una seguridad absoluta, más allá de la que Dios quiera darnos, entonces podemos necesitar tenerlo todo bajo control. Y si no lo tenemos todo bajo control, nos sentimos inseguros. Y necesitamos tenerlo todo bajo control en relación al futuro, en relación a la vida de oración, en relación a la parroquia, en relación a las personas que Dios nos encomienda. Tenemos que tenerlas dominadas, controladas, poseídas, nos tienen que dar cuenta de todo. Bueno, pues es una tendencia humana, en este sentido, una necesidad humana, necesidad de seguridad, pero que podemos vivir mal. ¿Cómo se vive bien esta necesidad de seguridad? Pues recibiendo la seguridad que Dios nos da, ni más ni menos, y viviendo en el abandono, en la confianza en Dios, que es nuestra roca, nuestra seguridad, y lo que nosotros no tenemos seguro lo tiene Él, y no tenemos por qué nosotros tenerlo todo bajo control. Bueno, pues esta tendencia a la seguridad, esta necesidad a la seguridad, en la medida en que sea vivida deficientemente, es decir, desde uno mismo y para uno mismo, absolutizándola, dejándose llevar por ella inconscientemente, va a dificultar vivir pues, la caridad fraterna, la ayuda real a los demás, el abandono en la providencia de Dios. Bueno, pues esto es una inconsistencia, una necesidad inconsciente dificulta o impide vivir una virtud que uno sinceramente querría vivir. ¿Y qué puede pasar a quien tiene esta inconsistencia de su necesidad de seguridad con la vida espiritual, de abandono en la providencia o de confianza en Dios, en el futuro de las personas o en el camino espiritual de las personas? No somos nosotros los dueños de la vida espiritual de nadie. Bueno, pues que si uno no es consciente de esta inconsistencia, cuando lo normal, y es muy probable, cuando llegue una circunstancia que la ponga un poquito a prueba, vendrá la crisis. Las crisis no se improvisan y la causa de las crisis no está en lo de fuera, sino en la propia inconsistencia a la hora de afrontar una dificultad. Pero bueno, me voy a referir a otro tipo de crisis que bueno, pues suelen ser o pueden ser las crisis, no sé, más corrientes o más típicas, las crisis afectivas. Una crisis afectiva en el celibato, por ejemplo, pues no se improvisa. Nadie estamos libres de caer, claro, ya dice San Pablo, el que se sienta seguro tenga cuidado, no caiga, o sea, nadie estamos confirmados en gracia, pero normalmente una crisis afectiva tiene que ver con una inconsistencia afectiva. Yo al menos estoy convencido de eso. Una inconsistencia afectiva pues viene de que una persona tiene una necesidad de estima, de cariño, de aprecio, de sentirse valorado o tenido en cuenta, de la que no es consciente y que, bueno, es posible que, por ejemplo, en la vida del seminario, esta necesidad afectiva sea suficientemente satisfecha. Normalmente los superiores en el seminario son buenas personas, tienen interés positivo por los seminaristas, se ocupan de ellos, normalmente los compañeros pues, nos ofrecen relaciones de pues, más o menos calidez, pero si esta inconsistencia no ha sido detectada, cuando en el futuro, antes o después, se experimente la incomprensión, la soledad, el desprecio, si esa necesidad afectiva inconsciente era muy grande, la crisis viene y se busca una persona que proporcione ese cariño, esa estima, ese afecto del que uno se siente vacío. Pero la crisis, como digo, no se improvisa.
La crisis es el resultado de una enfermedad latente. Normalmente, repito, en mi opinión, la crisis suele ser el fruto, la desembocadura, la conclusión de una inconsistencia. ¿Qué hacer con las inconsistencias? Bueno, pues para el tratamiento de estas enfermedades espirituales, perspectiva carmelitana, San Juan de la Cruz, perspectiva ignaciana, perspectiva de los monjes del desierto, perspectiva de la psicología espiritual, yo creo que son complementarias. Lo primero es atender a las señales y crecer en la capacidad de atender a las señales. Estas enfermedades no se hacen ver por sí mismas, sino que se manifiestan en los síntomas. Igual que un médico tiene que estar atento a saber atender a los síntomas, porque puede haber personas aparentemente sanas que manifiestan ciertos síntomas, también la dirección espiritual y antes, creo, la experiencia con respecto a uno mismo, porque no es tanto cuestión de teoría, sino de un poquito de experiencia en la propia vida espiritual, uno tiene que proponer la atención a ciertas señales que tienen que ver, sobre todo, con el mundo de los sentimientos, el mundo emotivo afectivo. Habría, pienso, un tipo de, podemos llamarlo enfermedades en la vida espiritual, que tiene que ver también con el modo de vivir nuestro propio mundo emotivo afectivo, que irían desde la pretensión del control, del dominio sobre nuestros sentimientos y, bueno, pues el dominio sobre el mundo emotivo o la exclusión del mundo emotivo, como si la vida espiritual no tuviera nada que ver o el mundo emotivo fuera contrario a la vida espiritual o algo que se puede dominar, y como si hubiera sentimientos que de suyo son contrarios a la vida espiritual. En el otro extremo, dándoles carta de ciudadanía absoluta. Los sentimientos son buenos, hay que dejarse llevar por ellos, y si sentimos el gusto por hacer tal o cual cosa y no es nada objetiva y claramente malo, pues lo hacemos tranquilamente. O si sentimos el gusto de estar con alguien, pues estamos y ya está, no pasa nada. Bueno, pues en el primer extremo, la gran tentación es hacernos ciegos a nuestro propio mundo emotivo, terminar reprimiendo, negando nuestro mundo emotivo. El mundo emotivo nos manda mensajes, nos está mandando mensajes de qué hay dentro de nosotros. No son siempre mensajes claros, nítidos, ni son siempre mensajes unívocos. Nos dicen una cosa, sino que, bueno, pues son mensajes ambiguos, son mensajes complejos, pero siempre hay algo de mensaje. Cuando los sentimientos son intensos, recurrentes, cuando los sentimientos dejan huella en nosotros, nos están diciendo algo de cómo estamos viviendo las cosas. Cuando un deseo de encontrarnos con alguien es muy vivo, cuando le echamos mucho de menos, cuando no nos lo podemos quitar de la cabeza, cuando sentimos mucha tristeza porque no nos ha contestado, porque no nos ha respondido a un mensaje, esos sentimientos nos hablan de algo, nos hablan de algún género de apego, de algo que va más allá del mundo emotivo y de lo cual el mundo emotivo se convierte como en una caja de resonancia. Cosas que nos entristecen mucho, deseos que experimentamos con mucha viveza, dicen algo. Al mundo emotivo hay que atenderlo, hay que aprender a escucharlo, tenerlo en cuenta y escucharlo. Hay un segundo tipo de señales de este mundo interior, de nuestros apegos, de nuestros apetitos desordenados, de nuestras necesidades inconscientes, por lo tanto de nuestras inconsistencias, que tiene que ver con lo que nos crea tensión, lo que nos crea preocupación, tensión. Yo creo que no es raro que los sacerdotes podamos terminar experimentando bastante ansiedad, mucha tensión. Y a eso se llega, por lo menos casos que yo puedo conocer, se llega después de no haber hecho caso a la tensión que sentimos. Pues que un día no podemos dormir bien, bueno, pues 2, 3, que perdemos el apetito, que estamos nerviosos, que nos sentimos intranquilos por tal o cual cosa, que ante tal o cual actividad
nos experimentamos tensos, nerviosos, preocupados, sí tiene importancia. No digo que sea un pecado, ni digo que sea algo grave, pero sí digo que hay que aprender a atender a esas señales. Lo que nos entristece, lo que nos preocupa, lo que nos crea tensión. Tercer tipo de señales, preocupaciones, distracciones recurrentes. Yo suelo decir que hay dos tipos de distracciones. Hay unas distracciones que yo llamo simplemente de la imaginación. Bueno, pues tenemos imaginación. Entonces, pues se nos mete una canción en la cabeza y nos viene, o nos viene un recuerdo, porque nuestra imaginación está discurriendo continuamente. Pero hay otro tipo de distracciones que yo llamo distracciones de la voluntad, que indican que hay algo hacia lo que tenemos una actitud y que por eso no nos lo podemos quitar de la cabeza. Planes de futuro, acontecimientos del pasado que no nos podemos quitar de la cabeza, pues eso suele ser señal de que tenemos hacia ello una actitud de un cierto apego. Si no, no nos preocuparía tanto, si no, no nos distraería tanto, si no, pues no nos absorbería tanta atención o tanta preocupación. Y un cuarto tipo de señales que también pienso que hay que atender son pues incoherencias mantenidas a lo largo de la vida, más o menos. Porque una cosa es la debilidad, todos somos débiles, todos somos pecadores, y nos recuerda la palabra de Dios que hasta el más justo peca al menos 7 veces cada día, o sea que todos nos vamos a descubrir inconsistencias, los que tenéis más santidad y los que tenemos menos, pero hay un tipo de debilidades, bien, pues que indican que estamos en camino, que todavía no hemos llegado a la meta. Pero hay otro tipo de debilidades que indican que nos hemos detenido, que no estamos avanzando, no que estamos en camino, sino que hemos dejado de estar en camino. Y a esas sí que hay que atenderlas, hay que prestarles atención. Estas incongruencias mantenidas y justificadas, esas sí que son enfermedades en la vida espiritual. Cualquiera de nosotros puede tener un momento de enfado y podemos decirle a alguien unas palabras hirientes, ¿de acuerdo? Un momento de debilidad podemos tenerlo cualquiera. Pero cuando habitualmente y más o menos a lo largo de nuestra vida, y no digo necesariamente todas las semanas o todos los días, hay debilidades que se repiten, y sobre todo si se repiten independientemente de las circunstancias y de las personas, quiere decir que hay algo dentro de nosotros a lo que hay que atender. Por ejemplo, dificultades para la colaboración. Todos experimentaremos dificultades para la colaboración, pues porque somos distintos de los demás y unos y otros pues vamos a chocar las opiniones de uno con las opiniones de otro. Pero cuando una persona experimenta dificultades para la colaboración siempre, con cualquiera, con un párroco, con otro, con un coadjutor, con otro, con un obispo, con otro, con unos catequistas, con otros, en una parroquia, en otra, en un destino pastoral, en otro, cuando esas dificultades se repiten, la causa de esas dificultades está dentro, no está fuera. La culpa no la tienen los demás, la tengo yo. Y tengo que preguntarme por mí. Entonces, en las enfermedades de la vida espiritual, precisamente porque son enfermedades, no son circunstanciales, no están producidas por algo de fuera, sino que tienen que ver con las debilidades, con las actitudes de dentro. Entonces, la capacidad de atender a estos cuatro tipos de señales, que a mí me parece fundamental. Y luego iríamos pues a otros dos tipos de enfermedades a las que también alude el padre Mendizábal en el libro sobre la dirección espiritual, la tibieza y la mediocridad. Y luego, si no hay tiempo, pues sí que me gustaría al menos remitir a un tipo de enfermedades más particulares que tendría que ver con el mundo afectivo sexual. Esas enfermedades, de lo que yo conozco, pues una de los escritos a los que suelo remitir
este folleto del padre Cencini, es un folletito, no es casi nada. Cuando la carne es débil, el discernimiento vocacional frente a la inmadurez y patologías en el desarrollo afectivo sexual. Bueno, pues hay enfermedades que o bien están situadas, son enfermedades de la dimensión afectivo-sexual o son enfermedades que se manifiestan en las debilidades afectivo-sexuales. No sé si quedará tiempo para eso. La tibieza. Este es el primer aviso para que vaya terminando, ¿no? Voy a ir a comprar, que he visto esta mañana que había borracho. Nada. Pues, ¿qué es la tibieza? Pues la tibieza es la justificación del pecado venial. Quitar importancia al pecado venial. Y esa es una grave enfermedad en la vida espiritual. El que se dice a sí mismo que mientras no llegue a cierto grado de gravedad, bueno, pues no pasa nada, no tiene importancia. Entonces, o bien pecados de omisión, si dejamos este rato de oración, si descuidamos este rato de lectura espiritual, o de comisión, pues si murmuro, si desobedezco, si veo estas imágenes, total, no pasa nada mientras no llegue la cosa a mayores. Pero la tibieza va minando la vida espiritual. La vida del tibio va debilitándose, aparte de que se pone en el peligro próximo de perder la vida, de caerse. La persona temeraria que se acerca a un precipicio y dice, bueno, mientras no me caiga no hay ningún problema. Bueno, el peligro es que se caiga, claro, que se acerque tanto que se caiga. Pues el peligro de la tibieza es que nos arrastre, vamos, el peligro visible de la tibieza es que tal, pero aunque no llegara a eso, la justificación del pecado venial es una grave enfermedad en la vida espiritual. Esto es distinto del perfeccionismo, que es otra enfermedad de la vida espiritual. El perfeccionista no se consiente ni un solo fallo y todo fallo lo vive con angustia. El cristiano en camino a la santidad, que sabe que es pecador pero que no quiere ser tibio, hace lo posible por no pecar, pero si peca, pues se lo toma con paz, con arrepentimiento y con confianza en Dios. No se lo toma con rabia y con sentido de que él ha fallado, sino que lo vive desde Dios. Pero la tibieza es la justificación del pecado venial. Quitar importancia al pecado venial. Y la mediocridad tiene estas dos o tres manifestaciones. La mediocridad consiste, primero, en en dar más importancia, hacer depender, pensar que la vida espiritual depende de las realizaciones naturales y no de los medios sobrenaturales. Por ejemplo, pues un sacerdote mediocre piensa que predicar bien, claro, pues es llevar el discurso bien construido, saber muy bien lo que tiene que decir y decirlo con orden y con perspicacia, con inteligencia. El sacerdote no mediocre que quiere predicar bien sabe que la predicación, el fruto de la predicación depende de la gracia de Dios, depende de la acción del Espíritu Santo. No depende de lo bien que él lleve las cosas, que no digo que haya que llevarlo mal necesariamente, pero digo que esa no es la fuente. San Juan de Ávila, por ejemplo, preparaba los sermones con oración y ayuno. Y a veces, si era un sermón especial o en un momento de especial necesidad, pasaba las noches en oración. Y por eso la gente se convertía. Y no fiaba la eficacia de la predicación a su inteligencia, sino a la acción del Espíritu Santo. El mediocre se fía más de los medios naturales que de los medios sobrenaturales. Y como os decía, estas enfermedades de la vida espiritual, el propio director espiritual las puede vivir y las puede transmitir, porque la eficacia de la dirección espiritual no se apoya en la capacidad, en la experiencia, en la sabiduría, en la inteligencia del director espiritual, sino en su docilidad al Espíritu Santo.
Así que la mediocridad se apoya en los medios naturales y no en los medios sobrenaturales. En segundo lugar, la mediocridad da más importancia y necesita más las realizaciones, los medios naturales que los sobrenaturales. Yo cuando hablo de esto, cuando doy retiros o ejercicios, suelo poner este ejemplo. Digo que bueno, a todos nos puede pasar en la vida sacerdotal, pastoral, que un día se nos han complicado la vida y hemos tenido un montón de actividades y llegamos a la noche y no hemos rezado, o hemos rezado muy poco. El mediocre siente que es peor, siente más necesario cenar que rezar. Y dice, si un día no rezo, no pasa nada. Ya rezaré mañana, voy a cenar. El no mediocre dice lo contrario. El no mediocre dice, si un día no ceno, no pasa nada. Pero si un día no rezo, sí pasa y mucho. Ya cenaré mañana, pero hoy no me quedo sin rezar. El mediocre valora más, siente que es más necesario, que su vida depende más, aunque no lo piense así como principio, pero en la práctica busca más los medios, los bienes naturales que los medios y los bienes sobrenaturales. Y en tercer lugar, el mediocre da más importancia, son más importantes para él, si no, repito, en la teoría, si en la práctica, entonces se nota en cómo plantea la vida a lo visible de las realizaciones sobrenaturales que a lo que no se ve, a lo interior, que es mucho más importante. Entonces, por ejemplo, yo también suelo poner este ejemplo cuando hablo de esto en retiros o en ejercicios. Nuestra relación, la relación de los sacerdotes con la palabra de Dios. Bueno, pues el mediocre, si no tiene que predicar, pues ¿para qué se va a mirar las lecturas de la misa? Porque como no va a tener que hacer una función visible, no se va a ver nada, no va a tener que predicar a otros, pues ¿para qué va a meditar la palabra de Dios? Mientras que el no mediocre sabe que la palabra de Dios es en primer lugar palabra de Dios para él, y aunque no lo vea nadie, él quiere escucharla. Y tener que predicar o no a otros es secundario. Pero uno no lee la palabra de Dios o la medita solo ni principalmente porque tiene que hablar a otros y a ver si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Pues el mediocre se queda en lo visible de las realizaciones sobrenaturales, de los sacramentos o de la predicación o de lo que sea. El director espiritual mediocre, aparte de vivirlo él así, como digo, también es lo que transmite. Entonces el director espiritual mediocre vela por la realización exterior de las obras, no por las actitudes con las que se están viviendo. El director espiritual mediocre se conforma con que las cosas se hagan bien, pero no se pregunta ni le pregunta al dirigido con qué actitudes las hace, por qué las hace. Y tercero, el director espiritual mediocre pues también excluye este mundo inconsciente de lo que nos es oculto a nosotros mismos y de lo que le queda oculto también a su dirigido, y no hace lo posible por iluminar, por buscar la luz del Espíritu Santo para ese mundo. Y que todos tenemos un mundo de actitudes, de deseos que se nos ocultan a nosotros mismos, nos lo refleja explícitamente la palabra de Dios, por ejemplo, en el Salmo, me parece que es el 18b, en el que pedimos, absuélveme, Señor, de lo que se me oculta. Y yo suelo explicarlo de esta manera. Si no hubiera nada que se nos oculta a nosotros, si nuestra vida es solo lo que vemos, pues ¿por qué pedir perdón a Dios de lo que se nos oculta? Si no hay nada que se nos oculte. Pero si se nos oculta algo de nosotros mismos y no es ningún impedimento a la acción de Dios, porque es inconsciente, entonces ¿por qué pedir perdón por ello? ¿Por qué pedirle a Dios que nos absuelva de ello? Si pedimos a Dios que nos absuelva de lo que se nos oculta, quiere decir estas dos cosas, que se nos ocultan muchas cosas, se nos ocultan muchas cosas de nosotros mismos, y segundo, que eso que se nos oculta es también culpable. Hay una responsabilidad ante ello y se constituye
en obstáculo, en resistencia a la acción de Dios. Si no, no pediríamos en la palabra de Dios, no nos haría pedir perdón, absolución por algo que se nos oculte. Absuélveme, Señor, de lo que se me oculta. Ni la vida espiritual es solo lo que vemos de ella, ni lo que no vemos es irresponsable y no tiene nada que ver, no es de ninguna manera un obstáculo o un impedimento a la acción de Dios. Y por último, no sé si puedo seguir todavía un poco más, Álvaro, o no. Sí, termina ya con el aspecto afectivo sexual. Vale, Sí. digo solamente un poquito sobre el mundo afectivo sexual. El mundo afectivo sexual es muy importante, en cierto modo es central en la vida de las personas humanas. No es una dimensión como junto a las demás, ni aparte de las demás. Algunos autores dicen, yo creo que con razón, que la vida, el mundo sexual, el mundo afectivo sexual, es como una pequeña representación en miniatura de lo que es nuestra vida en su conjunto. Es decir, el modo que tenemos de vivir la vida afectivo-sexual es la expresión de cómo vivimos, de quiénes somos, podemos decirlo así. Por lo tanto, las debilidades sexuales no son una cosa al margen que, bueno, sería compatible con una bondad o con una madurez o con un progreso en el resto de la vida. No. Entonces, claro que hay que atender a las debilidades en el campo afectivo sexual, sin que sean lo único, sin que sean lo central y sin que sean eso, pues, lo más importante y como si no hubiera otra cosa más que sexo, ¿no? Pero yo creo que tienen razón estos autores que dicen que es como una representación en miniatura del conjunto de nuestra vida. Manifiesta tal vez más que ningún otro elemento, ningún otro aspecto de nuestra vida, manifiesta quiénes somos y cómo vivimos. Bueno, pues el mundo afectivo sexual tiene estas tres cualidades que es necesario, yo creo, tener en cuenta a la hora de afrontar las debilidades sexuales. Primera, pues la psicología espiritual lo llama plasticidad. La sexualidad tiene una capacidad, una cualidad, la plasticidad, que consiste en que es como configurada por el resto de la vida. De manera que debilidades sexuales son la manifestación de debilidades, conflictos no sexuales. Entonces, las debilidades sexuales hay que saber interpretarlas como la manifestación de debilidades, inconsistencias, inmadureces que no son inmediatamente sexuales. No se puede tratar como si fuera lo único. Segunda cualidad, omnipresencia, ubicuidad, que es un poquito el sentido contrario. La sexualidad, cómo vivamos la sexualidad, tiene el poder de configurar cómo vivimos las otras, en el fondo todas las demás dimensiones de nuestra vida. Entonces puede haber conflictos sexuales que hacen que una persona, pues, por ejemplo, sea muy irascible y trate a los demás a patadas, o sea, muy autoritario. No digo que necesariamente quien es autoritario tenga debilidades sexuales, pero sí puede ser. Entonces, debilidades sexuales dan origen, se manifiestan en debilidades, conflictos, inmadureces y patologías no sexuales. Entonces hay que ver el conjunto. Y una tercera cualidad, en la que no me voy a detener demasiado, es la continuidad. Hay una continuidad entre el mundo sexual, afectivo, personal. Por esto, porque forma parte de un conjunto. ¿Cómo afrontar entonces las debilidades sexuales? Pues voy a un ejemplo muy particular, muy concreto. Una persona, joven o no tan joven, que viene a dirección espiritual con un hábito de masturbación. Pues hay que afrontarlo en conjunto. Ni solamente como una cuestión moral, puramente moral, ni tampoco como una cuestión puramente psicológica, sino en el conjunto. Habría que saber ver qué relación tiene la sexualidad de esta persona, su modo de vivir la sexualidad, con el conjunto de su vida, con el conjunto de su vida espiritual, con el conjunto de su vida relacional, con el conjunto de su vida afectiva, con sus inconsistencias, con sus apegos.
y bueno, pues no creo que deba seguir mucho más, Álvaro, pero al menos que este mundo de las debilidades afectivos sexuales hay que saber afrontarlo, iluminarlo y tratarlo en el conjunto. Ni desde la pura vida moral o espiritual en el sentido explícito, pues tú reza y confiesa y verás cómo la gracia de Dios actúa. Eso, por supuesto, es lo primero y lo principal, pero no es lo único, porque la sexualidad es como el campo de resonancia del conjunto de la vida. El modo que tenemos de vivir la afectividad con las personas, la autoestima, el miedo al futuro, las expectativas sobre nosotros mismos, todo eso repercute, revierte en nuestro modo de vivir nuestra vida afectivo-sexual. Y por eso tiene que ser afrontado, iluminado y afrontado desde el conjunto. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Félix, pues porque ha sido una exposición también muy clara desde distintos puntos de vista y además con un abanico de enfermedades, de situaciones que es muy iluminador. Bien, no sé si está Carlos Loriente como anfitrión y puede él un poquito ver si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión sobre todo esto tan interesante que nos ha hablado don Félix. Sí, cualquiera de los presentes puede activar su audio en caso de que tuviese que intervenir, porque está abierta la posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, pues con libertad automáticamente se enfocará además la conexión con aquel que intervenga. Bueno, yo sí que quería... ¿se me oye? Sí, ¿no? Sí. Quería preguntar a Félix, simplemente uno de los temas que se ha hablado es todos esos deseos que muchas veces la persona pues no es consciente, ¿no? de ellos y que de alguna manera vemos que tienen una implicación real en su vida y en su vida espiritual. Entonces, un poco el papel del director espiritual a la hora de iluminar esas cosas que a lo mejor el director espiritual va viendo en el dirigido, o sea, va viendo los síntomas y va detectando que pueden venir pues, de algunos de esos deseos que son inconscientes en la persona. Un poco, no sé, cómo el director espiritual puede iluminar a esa persona para que ella vaya como aflorando, ¿no? En ella vaya aflorando pues esas inconsistencias y que no conoce, ¿no? Hasta qué punto el director espiritual puede ayudar a descubrir esas realidades. Bueno, en primer lugar, yo creo que el director espiritual no debe hacer muchas conjeturas o no debe hacer muchas interpretaciones y menos todavía darlas por seguras. Mira, esto te pasa por esto viene de este apego, es que tú seguro que detrás tienes esta... Bueno, el director espiritual creo que no debe hacer un diagnóstico por conjeturas. Él puede pensar e incluso puede decir, ahora comento, mira, a mí me parece que aquí tiene que haber algo más y yo creo que puede ir por aquí, pero no creo que deba fiarse de su impresión y de su interpretación, es decir, esto va a venir de ella seguro porque, bueno, no creo que esa sea la manera de ayudar a las personas y ni siquiera de actuar bien porque eso pienso que sería presunción. Uno presume que ve las cosas con claridad y que tiene luces para ver lo que los demás no ven. A la hora de ayudar a las personas, a mí me parece primero que el director espiritual debe
proponer, hacer ver que la vida espiritual incluye esta totalidad. Entonces debe huir de los reduccionismos, debe saber presentar la vida espiritual en su conjunto, sin quedarse solo en alguno de los elementos aún verdaderos de la vida espiritual, como si fuera el único, y también en este otro nivel de profundidad, no solo de extensión, la totalidad de los elementos de la vida espiritual, sino también en el nivel de la profundidad. Es decir, mira, la vida espiritual es mucho más de lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Y hay todo un campo que no vemos, al que nos hemos en parte ido cegando, y otra parte pues es que es imposible que la veamos. Solo en el cielo, como dice San Pablo, nos conoceremos como somos conocidos. Ahora no. Pero pues hay todo un mundo oculto a nuestros ojos. Tercero, pues debe ayudar a atender, a crecer en la capacidad de atender a esas señales que decía. Es decir, a no convertir la vida espiritual en una especie de cumplimiento y hacer de la dirección espiritual el repaso al cumplimiento de unos compromisos, sino a ir un poquito más allá, a hacer ver esto, que lo que importa, además de lo que se hace, es el por qué se hace, y en este mundo de las motivaciones pues podemos tener una mezcla de la que no somos conscientes, hacemos las cosas buenas pues en parte pues por amor a Jesucristo y por virtud, pero en parte también por otras razones que van pues, o que pueden ir de eso, pues desde el deseo de que nos vean o hasta el sentirnos contentos con nosotros mismos. Y que esa mezcla, ese mundo de esas motivaciones nos va a dar avisos en forma de esas señales. Y entonces a esas señales pues hay que prestarles un poquito de atención, y entonces de vez en cuando, además de proponerlas, de exponer este campo, el director espiritual yo creo que puede y debe preguntar un poquito, bueno, y cómo te sentías, o a la luz de lo que el otro va diciendo, o a la luz de las preguntas que uno hace, ¿no? Pues no sé, un dirigido puede comentar, no sé, que le ha molestado mucho y se ha sentido muy molesto, pues porque, no sé, pues porque se ha sentido tratado injustamente. El director espiritual puede pasarlo por alto, puede darle la razón, claro, es que no hay derecho, parece mentira, puede fomentar ese planteamiento más o menos voluntarista. Si te has sentado mal, pues tú aguanta y ofrécelo a Dios. O puede preguntarle, ¿por qué crees que te has sentado tan mal? Porque si te has sentado tan mal es porque ha tocado algo dentro de ti, ha tocado alguna fibra sensible, ha tocado, pues a lo mejor es que tú tienes deseos de, bueno, a partir de ella se puede ir tirando del hilo, y no digo necesariamente en la primera conversación, pero sí estar alerta a estas señales, porque realmente la vida espiritual es mucho más, al menos es más, que lo que se ve. Y luego también yo creo que en la dirección espiritual se puede, sin atarse necesariamente de manera excluyente o absoluta a ninguna de las perspectivas, pero sí se pueden ir proponiendo lecturas, resúmenes, para ver qué luces se tienen, qué resonancia obtiene. Bueno, pues no sé, por ejemplo, a la hora se puede leer a algunas páginas de San Juan de la Cruz, mira, pues léete este capítulo de La Noche Oscura, que habla de los apegos y los síntomas y los daños. Pues vamos a ver y piensa un poquito, a ver en qué te ves de tu propia vida, en qué te parece que te puedes sentir más reflejado, y a partir de ahí vamos a ir tirando del hilo según Dios nos vaya iluminando. Por eso que no creo que se deba hacer una conjetura ya desde el principio, interpretarlo todo según nos puede dar la impresión, sino que bueno, pues hay que ir tirando despacito, con paciencia, al paso de Dios, de los hilos que Él mismo va ofreciendo. Pero bueno, yo creo que esas podrían ser algunas pistas o algunas pautas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más?
Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas y antes de dar la palabra a don Francisco, que como arzobispo, que está también presente, simplemente dos cosas. Bueno, una, dar de nuevo las gracias a don Félix por esta magnífica charla. Y luego recordaros también a todos los participantes que la próxima jornada de esta escuela de acompañamiento y dirección espiritual la tendremos el día 12 de diciembre. 12 de diciembre. El formato será igual que el que hemos tenido hoy. La primera charla la dará don Juan Diáñez Guzmán, el director espiritual del seminario, sobre el discernimiento de espíritus. Y la segunda charla, a las 12, la dará don David Sánchez Ramos, el delegado diocesano de Pastoral Juvenil, sobre el discernimiento espiritual, pero más en concreto en el acompañamiento y dirección espiritual de los jóvenes. Pues don Francisco, si quiere decirnos las últimas palabras y darnos la bendición. Encienda, don Francisco, el micrófono, por favor. No se oye, tiene que encender el micrófono. A ver, en la parte de abajo donde pone esa especie de micrófono, pues darle. No se oye. No sé si don Carlos como anfitrión no sé si le puede encender el micrófono al señor arzobispo. No. Está habilitado y se tiene que encender desde allí. Don Francisco, si pone en la pantalla de abajo a la izquierda, aparece un micrófono donde pone silenciar o reiniciar audio. No sé si lo puede... Abajo a la izquierda. En la izquierda ahí tiene que poner reiniciar audio. Pues ahí habría que pinchar para que se pueda oír. Ahora, creo que ahora. Bueno, pues lo primero es dar la enhorabuena a Félix por la charla que ha sido para mí muy sabrosa, muy profunda y yo creo que con muchos matices. A mí me ha encantado, me ha ayudado mucho. También durante 5 años yo expliqué teología espiritual y me parece que me ha refrescado muchísimas de las ideas con las cuales las comparto prácticamente todas. Es decir, que me parece que es un auténtico acierto de profundidad y de claridad, como se han explicado todos. Solamente, más que decir algo, diría que sería bueno que todos estos planteamientos tan de espiritualidad aplicados a la vida de un sacerdote diocesano, de un seminarista, ¿no? Porque a veces, no digo que sea así, porque yo estoy convencidísimo de que de lo que has dicho se puede perfectamente vivir desde cualquier vocación y desde cualquier realidad. Pero es verdad que a veces tenemos como la impresión de que nosotros, los sacerdotes diocesanos, que estamos tan metidos en las parroquias, en las realidades, con esa vida fragmentada que llevamos a veces, ¿no? Cómo pues, lograr esa vivencia profunda espiritual que, por supuesto, no podemos instalar ni en la mediocridad, ni en la tibieza, ni en un ir tirando, sino que nos tenemos que tomar muy en serio la santidad. Por eso yo creo que sería muy bueno en esta misma línea de lo que acaba de decir muy bien Félix, seguir profundizando en esto, ¿no? Seguir profundizando porque yo creo que lo que ha dicho no tiene para desperdicios, es decir, todos los planteamientos de apegos, de dificultades, de que a veces no crecemos en la vida espiritual, de que muchas veces en nuestra vida de seguimiento de Jesús no vivimos en esa sana tensión hacia la santidad. Pero yo creo que también como cantidad de resortes que tiene nuestra vida diocesana. Yo, por ejemplo, y sé que estoy hablando con un experto en teología espiritual como es Félix, yo, por ejemplo, me pregunto muchas veces,
La noche oscura de un cura diocesano es lo mismo que, por ejemplo, la noche oscura de una carmelita descalza. O sea, decir, tiene el mismo planteamiento de fondo, pero tiene las mismas connotaciones, las mismas realidades que pueden tener, por ejemplo, un sacerdote diocesano, un párroco inserto en la vida de trabajo y tal, con lo que puede tener, por ejemplo, una carmelita descalza que tiene muchísimo tiempo en su convento para rezar, que tiene muchas horas de oración, de reflexión, a la vida nuestra de un cura diocesano que, por ejemplo, yo pienso que mucha de la noche oscura que puede vivir un sacerdote diocesano de una parroquia puede ser como noche oscura el fracaso pastoral, el que no salen bien las cosas, el que muchas veces se le hunde lo que tenía, una persona que confiaba mucho en ella pues tiene sus crisis y sus problemas. No sé, toda esta realidad me parece a mí que aplicado a nuestra propia vida puede iluminarnos mucho, porque vuelvo a repetir, todo lo que ha dicho no solamente lo comparto, sino pocas veces le he escuchado de una manera tan sencilla, tan profunda, tan clara, con tantos ejemplos, y a mí ya digo que me ha encantado, ¿no? Pero sí que tener como una especie quizás de charla, de profundizar en cómo vivir toda esta vida espiritual, porque claro, es decir, Juan de la Cruz pues lo vive como carmelita, o Teresa de Jesús, el mismo Ignacio de Loyola, aunque sea una espiritualidad más apostólica, pero también no deja de ser religioso, no deja de vivir en una vida comunitaria. Nosotros, curas diocesanos, que vivimos tanto a la intemperie en nuestras realidades y que muchas veces, por supuesto, que no estamos dispensados de la santidad, ni del ayuno, ni del sacrificio, ni de la penitencia, ni el entregar la vida al servicio de los demás y gastarnos y desgastarnos en el servicio. Pero todo ese tipo de planteamientos que nos has hecho tan luminosos, ¿cómo aplicarlos a nuestra vida sacerdotal? Por ejemplo, lo que acabas de decir, que me parece ya un algo tan impresionante, es que nos vienes a decir que un cura tiene que tener siempre director espiritual, para que por lo menos sea distinto a como lo vio en el seminario, pero tiene que tener un director espiritual, porque tiene que saber el proceso que está viviendo en su proceso de santidad como sacerdote. Tiene que saber cosas. Y si tiene apegos, y si quiere quedar bien, y si todo eso, ¿no? Pues está claro. Pero, por ejemplo, una cosa que has afirmado que me parece muy luminoso es eso. Otra cosa que es muy luminosa, que los autoengaños, todo el tema del como ángel de luz que decía San Ignacio, los apegos, todo eso, ¿no? Pero que haya gente que también, la necesidad que tenemos de directores espirituales, también a nivel que dirijan a sacerdotes que nos encaminen y que nos digan todo esto, ¿no? Entonces yo creo que me parece, vuelvo a repetir que he disfrutado y es buenísimo todo esto que están diciendo, porque yo creo que todo esto se puede perfectamente vivir desde nuestra propia realidad de sacerdote diocesano o de obispo, insertos en 20.000, pero que a lo mejor, como decía hace poco, hemos celebrado a San Carlos Borromeo, el sacerdote diocesano, pues cuando va a la sacristía a prepararse a la misa, tiene tantos problemas, tantas cosas, tantas formas que a veces nos cuesta y luego queremos tener fervor, pero se nos ha ido porque no tenemos recato de nuestros sentidos y todo eso. Pues todo eso es verdad, pero ¿cómo ayudarnos a vivir esa misma santidad, ese mismo deseo de identificación con los sentimientos del corazón de Jesús, pero como sacerdote diocesano, donde vuelvo a repetir todo lo que has dicho, me parece de una sabiduría y de una profundidad en teología espiritual que yo lo subrayo totalmente, pero que también nos sigan ayudando a vivirlo, porque creo que han dicho muchas cosas que creo que son realmente muy clarificadoras en estos momentos. Os doy la bendición. Sí. Y no con la bendición es propio del obispo bendecir, decir bien. Yo quiero decir bien de todos los que hemos participado, de todos los que han trabajado, la Vicaría del Clero, Carlos, en la magnífica exposición de Félix y todos los que habéis trabajado. Veo ahí muchos amigos que han estado siguiendo a unos vicarios, incluso toda la charla, y sencillamente pues os bendigo y que el Señor siga haciendo de nosotros que haya una sana tensión hacia la santidad. No tiremos la toalla. Tenemos todavía mucho que caminar en la identificación con los sentimientos del corazón de Cristo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Buen fin de semana. Tened mucho cuidado de no contagiaros. Muchas gracias. Mucha gente contagiada, así que tened mucho cuidado.